Pues bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias por asistir a la que hoy es la segunda sesión de la sexta edición de Mazapán Noir, que tiene este año como lema El lugar del crimen y que está organizado en colaboración por la Biblioteca de Castilla-La Mancha, el Club de Novela Negra de la librería Taiga, Santeles Foro y la Agencia de Comunicación AS, que nos ayuda con la difusión. A nadie se le escapa que el género negro está en constante evolución y uno de los cambios más importantes que están registrando en la actualidad es los cambios en la ubicación de la acción, pues hasta tal punto que las novelas empiezan a clasificarse en función del espacio geográfico en el que se produce el relato. Hoy en día la novela negra, género urbano por excelencia, se está trasladando ahora a los pueblos por el impulso de lo neorural. Pero el mal entiende de sitios, es diferente el mal que se produce en una ciudad al que se produce en un entorno rural, es diferente un criminal de ciudad al criminal del mundo rural. Pues para hablarnos de estos temas y del rural noir frente a la gran ciudad, contamos con esta mesa de expertos que van a analizar en particular cómo estas características del género negro, cómo se modifican cuando se traslada a entornos más allá de la metrópolis. La mesa va a estar moderada por Charo González, experta en novela negra, ferviente lectora de este género, ¿verdad, Charo? Y vinculada a la mayoría de congresos, por no decir todos, congresos y festivales sobre este género que se producen en el ámbito nacional e internacional. De hecho, ha sido reconocida por esta labor y por su conocimiento en la novela negra con el premio Nobel Pol 2022 a la mejor lectora de novela negra. Nos acompañan también en la mesa Juan Carlos Galindo. Es periodista, trabaja en el diario El País y coordina probablemente el conocidísimo blog de novela negra Elemental. Acaba de publicar su primera novela, titulada Ontoria, trata sobre un crimen familiar, pero que él ha sacado de la gran ciudad para trasladarlo a un barrio asimilado, en este caso de Segovia. Mario de la Rosa, escritor y actor, no hace falta decirlo, ya le conocemos todos. Es autor, está aquí como escritor, es autor de Perros con placa y Que arda esta casa con nosotros dentro. Esta es su última novela, es un thriller de acción con toques de espionaje, de amor, altas dosis de erotismo, pero él ha decidido ubicar sus novelas en la ciudad. Y contamos también con Marto Pariente, que es autor, ya ha visitado también, igual que María José, ha visitado también en otras ocasiones Mazapán Noir. Marto Pariente, como les decía, es autor de La cordura del idiota, Las horas crueles, y su nueva novela Hierro viejo pues está recién publicada y mantiene fiel a su estilo, mantiene su ambiente rural, unos protagonistas bien perfilados y una trama que va circulando sin concesiones pero sin rodeos. Y Marto Pariente es otra de las opciones dentro del panorama de la novela negra actual, porque él se ha decantado por ubicar sus novelas en un ambiente rural. En concreto, las circunscribe a poblaciones de Guadalajara, por lo que la ha convertido en uno de los mejores representantes del rural noir en nuestra región. Así que yo me bajo abajo y dejo cedo la palabra a María José, y son todos tuyos. Vale, gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Primero me gustaría dar las gracias a la organización de este sexto Mazapán Noir, ya que se nos está haciendo ya mayor. Ya ha entrado en lo que diríamos la educación primaria. Hemos dejado P3, P4, P5, ya estamos en primero de primaria, o sea que ya vamos al colegio de los grandes. Gracias por vuestra invitación, es un placer siempre venir. Gracias también a los asistentes por dedicarnos esta tarde. Y bueno, ya que Marilo ha hecho la presentación de los autores, a mí sí que me gustaría hacer una presentación más al uso, no tan al uso, perdón, sino que ellos mismos sean los que se presentan. A mí siempre me gusta ver qué es lo que dicen de ellos mismos en redes sociales, ¿no? Y, por ejemplo, Juan Carlos Galindo dice de él: periodista del País, enfermo de los libros y del golf. Autor de Ontoria, vivo para mi familia y para leer y contar. Lo demás son medios. Es lo que cabía. Es lo que cabía, sí, ¿no? En los 140 caracteres no cabía más. Mario es más escueto. Mario es más escueto y nos dice: actor, escritor y creador,
por ese orden. Ya está. No nos dice nada más. Nos pone el link que podemos acceder a esas locuras que hace él en su canal de YouTube, que está muy bien, basado en alguna de sus obras. Y os recomiendo que lo miréis porque está muy entretenido. Que no soy youtuber. No, no es youtuber, no. no. He subido un par de vídeos a mi cuenta de YouTube, que es diferente. Sí. Y por último, Marto se presenta como autor de novela negra, cita sus 4 novelas que son Una bala para Riley, La cordura del idiota, Las horas crueles y Hierro viejo, y finaliza con un pasen y lean. Creo que esto es como ellos tres se definen. Después de haberles leído, hay cosas que les envidio a cada uno de ellos tres. Les envidio cosas. Pues, por ejemplo, a Juan Carlos, que lo tengo aquí al lado. Juan Carlos es una persona que ha entrevistado a todos los escritores de novela negra del mundo. No. Bueno, a todos, os lo digo de verdad, a todos. Una cosa que le envidio muchísimo es esa característica que tiene de hacerse imprescindible, de haberlo leído casi todo, de ser el periodista especializado en el género, yo diría que el mejor, y que habla francés, inglés y de todo, y que puede con todo, es omnipresente, sí, se está poniendo un poco así, pero es cierto, es una de las plumas más influyentes en el panorama de la crítica negrocriminal, por no decir el más influyente. Sus recomendaciones son el mantra de muchísimos lectores. Es verdad. Ahora que digo. Es verdad, todo esto. Además que cuando hablan de uno, como si no estuviese, ¿verdad? Claro. De aquí para abajo. No, pero todo esto es cierto, os lo puedo asegurar, y no solo en España, sino, pues bueno, yo que tengo la oportunidad de verle en el Festival de Lyon, en el Quai de Polar de Lyon, que es el festival de novela negra más importante de Europa, no sé si del mundo. ¿Tú qué dirías? ¿Del mundo también? Dejémoslo en Europa, pero... ¿De Europa? Casi. Pues es un imprescindible allí y bueno, pues eso, que me da mucha envidia cuando le veo hablando con todo el mundo, me da mucha envidia. De Mario de la Rosa, bueno, o sea, Mario de la Rosa, que lo tenemos aquí al lado, evidentemente, os podéis imaginar que le puedo envidiar, evidentemente, su cuerpo. Esto... No hace falta ya que lo diga. Hombre, si fuera hombre, ¿no? Pasando bien conmigo, ¿no? Es verdad. Oh, claro, ¿qué os pensabais? Que aquí vamos a... Ahora hablaremos de novela, pero primero tenemos que hablar de vosotros, porque Mariló ha sido ella muy categórica, muy comedida, como debe ser, no como yo. Pues evidentemente. Luego le envidio otra cosa, que es... ser capaz de meterse en la piel de personajes que los lectores y los espectadores solo los tenemos en nuestra mente, ¿no? Y esto da un subidón, ¿no? Esto de decir, por la mañana, hoy me voy a levantar por la mañana y voy a ser un cura, ¿no? Pues dices, bueno, que no sé si has hecho de cura alguna vez. De monje, ¿ves? De obispo, no, ¿ves? de cardenal. ¿Ves? Ya me lo imaginaba, de policía ya. Postulaba a papa, sí. Fíjate, ¿ves? ¿Qué cosa es? Bueno, pues de policía debemos más, o bueno, sí, pues esa capacidad a mí me da envidia. Luego me da envidia que haya participado en algo que remotamente tenga algo que ver con John le Carré. Claro, y haber participado en una serie, The Night Of, de la BBC, The Night Manager, basada en la novela El infiltrado de John le Carré. Bueno, esto cuando buscaba tu
tu currículum, digo, bueno, esto Mario luego me lo explicará, porque... Sí, de hecho la serie se llama The Night Manager Sí. y cuando se trajo a España se llamó El El Infiltrado. Infiltrado, sí, sí. Bueno, pues tendré que volverla a ver para ver dónde te encuentro, porque cuando la vi no sabía que estabas tú y Se entonces cambiado, pasó 10 años. han cambiado. Bueno. Bueno, y también envidio un poco de ti esa visión que tienes de la literatura desde el audiovisual, ¿no? Quizá que hace pues que tus novelas tengan la estructura que tienen. Y por último, de Marto que está allí en el fondo, se ha escondido al final porque no se atreve a ponerse en mi lado. Cosas que le envidio es que con pocas palabras dice muchas cosas. Las novelas de Marto empiezas y en la primera página ya te ha explicado el espacio, los personajes, ya sabes que van a empezar a darte por todas partes. Le envidio muchísimo su conocimiento de la música y del cine clásico, sobre todo de los westerns, porque creo que luego lo imbuye muy bien en sus novelas. Y luego le envidio esa cosa que le define ahora, que es que ha puesto otra pica, no en Flandes, sino en Francia, que es una plaza muy difícil, ¿verdad, Juan Carlos? Muy difícil para los autores españoles. Publicar en Francia es dificilísimo. Vender en Francia todavía es más difícil, y que encima te reconozcan y te hagan buenas críticas, bueno, ya eso es la pera. Y Marto lo está consiguiendo con su segunda novela, con La cordura del idiota, que le publicó la serie negra de Gallimard. Y digo que ha puesto otra pica en Flandes porque hay pocos autores que en Francia que lo hayan logrado. Uno de ellos es Víctor del Árbol y otro es Arosain de la Maza. Y ahora, pues en esta terna tenemos a Marto Pariente, que ya hasta está aprendiendo a hablar francés y todo. Imaginaros. Uy. Sí. Tú siempre que sí. Muy bien. El tema de la mesa es rural versus urbana. Bueno, la novela negra como tal, la novela hardboiled, de principios del siglo XX, tradicionalmente está circunscrita a entornos urbanos, a las grandes poblaciones, grandes ciudades, ambientes sórdidos, de bajos fondos, con alguna excepción que podríamos decir que podría ser Agatha Christie y esa campiña inglesa, pero no, a Agatha Christie la podemos calificar como novela enigma, pero no como novela negra. Y a pesar de que estaba ambientada en la campiña, no podíamos decir que era novela rural. De hecho, la novela rural como tal la definió un autor americano, Daniel Woodrell, que fue el autor de Los huesos del invierno, que a lo mejor alguno de vosotros habéis visto la película, que acuñó la expresión country noir para referirse a ese tipo de novela que es como una canción country, que habla de sentimientos, de personajes. Y este autor ambienta sus novelas en las montañas de Ursack, en Missouri, esquina Arkansas, y en un territorio que yo diría que es un territorio muy votante de Trump. Creo que los personajes de las novelas rurales americanas podríamos definirlos como votantes de Trump. Una corriente o una manera de escribir que han seguido autores que ahora están como muy de actualidad, como el propio Daniel Woodrell con Los huesos del invierno. Tendríamos a Chris Outwood con La ley de los cerros,
Nick Pizzolatto, el autor de True Detective, o James Crumley, que nos escribió en los años 70 El último buen beso, por citar algunos. Con lo cual, creo que la localización marca mucho lo que es la novela. Todos hemos viajado a través de novelas y a través de la novela negra. Me he permitido traerme este libro, que no es de ninguno de los autores que está aquí, pero acaba de salir, es El lugar de los hechos, una especie de ensayo, pero muy divertido, de dos expertos en el tema, que son Ricardo Bosque y Jesús Lenz, que hablan de las ciudades, de sus personajes y de sus autores, porque creo que las novelas las marcan en cierta medida donde están publicadas. Bueno, y dicho todo este rollo, ya los voy a dejar hablar a ellos, que al fin y al cabo es a los que habéis venido a escuchar. Para no hacer ningún spoiler ni decir nada que no deba decir de sus novelas, me gustaría que cada uno de vosotros hicierais un pequeño speech o grande o lo que queráis de cada una de las novelas que estamos presentando, que en el caso de de Mario de la Rosa Izquierda, Esta casa con nosotros dentro, su segunda novela, publicada por Cúspide Libros. Cúpula, qué manía tengo con Cúspide. De hecho, los has etiquetado. Lo he etiquetado con Cúspide. Es Cúpula. ¿Ves? Bueno, Cúspide, ahora. cúpula. Cúspide, Cupido, podía haberle puesto también. Podría haber sido peor, quieres decir. Sí, bueno, Cupido un poquito, un poquito. Tenemos a Juan Carlos Galindo con Ontoria, con su primera novela publicada por Salamandra, y Marto Pariente, que publica su cuarta novela, Hierro Viejo, con Ciruela Policíaca. Pues bueno, vosotros, chicos, que sois muy organizados, ¿quién empieza primero a hablarnos un poquito de vuestra novela? Un poquito, mucho, lo que queráis. Venga. Hola a todos y gracias por estar aquí. Ontoria es la historia de una familia que muere asesinada en su casa en Ontoria, que es un barrio asimilado que fue pueblo durante mucho tiempo de Segovia, está como a 5 minutos. El asesinato se produce de manera muy cruel, aunque luego la novela no tiene prácticamente escenas de violencia, los matan a puñaladas. Son 3 miembros de una familia de 4, el hijo mayor no estaba. El asesinato no tiene ni móvil, ni sospechoso, ni ninguna causa aparente. Era una familia normal, sin conflictos, más allá de los que puedan tener en un pueblo pequeño, que todos sabemos cómo funcionan. Unos meses después de que ocurra, y con la vía policial muerta, Jean Ezequiel, que es el protagonista de la novela, es un periodista, recibe de una fuente anónima un dato que puede servirle para seguir el caso, revitalizarlo e intentar no solo resolverlo, sino además convertirse, con el ego que tenemos en cierto modo todos los periodistas, en un periodista más importante gracias a la resolución de ese caso. La novela se desarrolla en Ontoria, que es donde ocurre el crimen, pero también en Segovia, que es donde vive Jean Ezequiel, aunque como miles y miles de segovianos, y supongo que como miles y miles de toledanos, trabaja en Madrid y va y vuelve todos los días. Madrid es un escenario secundario, pero Segovia, la ciudad monumental y todo el casco antiguo es una parte esencial de la novela. Y luego, cómo se refleja el crimen en esa sociedad pequeña de 500 habitantes en Ontoria. Luego podemos hablar de las repercusiones que tiene un crimen dependiendo de lo grande que sea el sitio donde ocurre, que es yo creo una parte muy interesante del rural noir. Pues esa parte de las consecuencias que tiene el crimen es como la tercera pata de la novela. Luego, lo último que puedo decir es que está recorrida por la afición que tiene el propio protagonista por los crímenes reales, de manera que he jugado con el crimen que ocurre, que es totalmente ficticio, y los crímenes reales de los que él habla en su trabajo, que son todos historia del crimen y son todos auténticos. Y esa mezcla entre true crime y novela rural de misterio es la que caracteriza a Ontoria. Sí, venga. Buenas tardes y oye, muchas gracias, bueno, repito, por invitarme y por estar aquí. Yo creo que es la tercera vez que vengo y se estaba diciendo antes a Charo.
no sé si vosotros lo sabéis, es de los primeros festivales a los que yo asistí como escritor de novela negra. Estamos hablando a lo mejor hace ya, ¿no? 5 o 6 años. He hecho que van 6 ediciones, ¿no, Charo? Sí, 6. Pues de los primeros sitios a los que yo acudí fue aquí a Toledo. Entonces, cuando Joaquín quiere contar conmigo, sabe que me hace una ilusión tremenda. Bueno, dicho esto, pues yo que sé, hablaros un poquito de Hierro Viejo. Claro, la idea que yo tenía en la cabeza era contar una historia antigua en tiempos modernos. Y esto, traducido a lo que decía Charo sobre el tema de las películas, era rescatar un poco el aire del western crepuscular. No sé si sabéis el subgénero de las películas del oeste. Sabéis que en Hollywood tuvieron mucho éxito, ¿no? De taquilla en su día las pelis del oeste. Los actores se hicieron mayores, John Wayne y toda esta generación se hicieron mayores y el público seguía demandando películas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los guionistas? Pues adaptar las historias para personajes más mayores. Entonces se vino a denominar un poco, tiene más acepciones, ¿no? Pero uno de ellos fue el del western crepuscular, ¿no? Esa última cabalgada, ese último ataco al tren, no sé, esa última aventura, ¿no? Ese tipo de historias que no tratan de redimir al protagonista, pero que sí le da la oportunidad, pues, de una última batalla por un buen fin. Pues toda estas ideas que parecen un poco así locuras cuando uno, ¿verdad? Cuando uno las piensa, pues era pasarlo al papel. Y así ha nacido Hierro Viejo con Cobeiro, un personaje que ya está de vuelta de todo, regresa a su pueblo natal, Negra, para descubrir que su hermano ha muerto y que encima tenía un sobrino que es autista del que tiene que hacerse cargo. Y se hace también, digamos que también se queda con el trabajo que tenía su hermano, que era el de enterrador del pueblo. ¿Cuál es la gracia de este personaje? Que en realidad Cobeiro lleva toda su vida enterrando gente, solo que ahora de mayor lo hace de manera legal, ¿no? Digamos que sería, sí, el punto divertido del protagonista. Y bueno, tampoco os puedo contar mucho más. Aquí arranca todo, se produce la desaparición, ¿no? Yo creo que esto se puede contar, Charles, la Sí, sí, desaparición de... está detrás en la contraportada. Claro, Vamos, sí, ¿no? las contraportadas. Sí, Qué guerra hay con eso, ¿verdad? sí, Esto sí. parece, bueno, pues entonces se puede contar que desaparece su sobrino autista y digamos que esta sería la vuelta a la acción del personaje Cobeiro, un poquito así por encima. Esta sería la historia, una historia criminal, pero yo creo que muy divertida de leer, ¿no? Mario, Muy bien, Mario. es que no se mueve. No, estamos bien. A ver qué explicas de tu novela. Claro, este es el gran problema. Además, ahora que habéis hablado de las contras, yo tengo un conflicto con eso brutal. Gracias, Charo, por la presentación, a pesar de lo que ha dicho el cuerpo. Gracias a todos por venir. Voy a intentar ser breve, yo me enrollo mucho, aunque no lo parezca. Yo hice la contra de esa sinopsis que aparece ahí, había que poner algo, ¿no? Siempre hay que poner algo. La editorial te exige poner algo. Y al final pones, pues fulanito conoce a Menganita y el pasado les atrapa y no sé qué. Y yo mismo lo leo y digo, pues tampoco, yo no sé si compraría esta novela, pero había que poner algo, ¿no? Estamos aquí hoy a hablar para lo que es el thriller o la novela negra rural y la que es más en la gran urbe. Yo no sabía todo esto. Yo no estaba muy empapado de esto. Yo hablo de personas. Yo hablo de personas y luego las personas, es verdad que de donde proceden o a donde tienen por destino, se comportan de una manera o de otra, ¿no? No nos comportamos igual si hemos nacido en el campo y hemos tenido unas necesidades y unos hábitos que si hemos nacido en la gran ciudad, ¿no? Incluso no es lo mismo nacer en España que nacer en Costa Rica o en Madagascar. Yo siempre escribo de las personas y digo que mi novela viaja porque evidentemente viaja hacia afuera, está situada en Madrid, gran parte, pero también gran parte en Londres, también gran parte en Zúrich y aún así sigue viajando. Pasa por Toledo, arranca por la zona de Ocaña Noblejas, esa pequeña trama, pasa por Toledo, está en Madrid en Carabanchel, está en Londres a las afueras, en el condado de Surrey, también está en la zona noble de Londres, está en Zúrich, que Zúrich es una ciudad que está rodeando un gran lago, y la novela viaja hacia afuera, pero también viaja hacia adentro, ¿no? En la introspección de las personas y cómo se relacionan con los tres pilares angulares de los que yo escribo. No, a mí me gusta hacer un ejercicio de mayéutica y lanzar así como unas preguntas al público, ¿no? Siempre de cómo os relacionáis con la muerte, cómo sentís vosotros la relación con vuestra propia muerte,
cómo habláis de ello, cómo la imagináis, cómo lo visualizáis, cómo la afrontáis, cómo es la muerte de un ser querido, cómo es la muerte de alguien conocido. Porque claro, no es lo mismo que se te muera el vecino del quinto con el que casi no tienes trato, que a lo mejor ese amigo, ¿no?, que tienes, con el que llevas tantos años compartiendo. Y cómo es la muerte de terceras personas que nos muestran por la tele, cómo nos relacionamos con ese tipo de muerte. Y llevándolo todavía más allá, que es donde empieza a ser muy interesante para las novelas. ¿Cómo te relacionas con la muerte de tu enemigo? ¿No? ¿Qué te provoca eso? Cuando tu verdadero enemigo muere. Porque no es lo mismo matar que morir, ¿no? Y a veces te ves expuesto, te lleva la vida, te lleva a tener que hacerlo. Porque hablamos de asesinos y parece que los asesinos es alguien que ha nacido ya con la etiqueta y que ha sido entrenado para ello, pero muchas veces no, son las circunstancias las que te llevan a cometer un crimen. Partiendo de esa base de la muerte, seguimos con el amor, ¿no? Hay los griegos daban 4 tipos de amor, la filosofía moderna los eleva a 8, no es lo mismo el paternal o que el incondicional, que el platónico, y en cuántos tipos de amor nos hemos sentido amados, y en cuántos hemos amado nosotros, y cuántas veces ha sido recíproco, ¿no?, ese amor. Y ahora, llevándolo a la novela, los malos, los asesinos también aman. Y las víctimas también aman, y también hay relaciones de amor entre gente que comete actos crueles o menos crueles, ya sean psicológicos o físicos, ¿no?, o violentos. ¿Y cómo es la relación que tenemos todos con el sexo? ¿Cuánto de libres somos nosotros en lo sexual? ¿Cuántos tabús tenemos? ¿Por qué nos incomoda o cuánto nos incomoda más hablar del sexo o de la muerte? ¿Y cómo se relaciona esto, ¿no? Cuando hay una fuerza tan grande como el sexo, como la pasión, y una fuerza tan imperiosa como es la de la muerte, ¿no? Ese abismo, cuando se mezclan. Y bueno, de todo esto escribo, y de todo esto es de lo que yo escribo, y de todo esto es lo que yo cuento. Y esto pasa en Toledo, y esto pasa en Noblejas, y esto pasa en Carabanchel, y pasa en Knightsbridge, ¿no? Sí. Y me he quedado a gusto ya. Bueno, en realidad no os ha explicado de qué va la novela. Es que La es tendré que una novela explicar que yo. si digo 4 frases, la jodo. O sea, hablando mal y pronto. Es complicado. Es la hostia. Claro, bueno, pues yo no la diré. De todas maneras, sí que puedo decir que es una novela que yo en algún momento he cerrado porque iba leyendo en el tren. Y claro, el de al lado me miraba con una cara diciendo que está leyendo esta señora. Y bueno, voy a cerrarla un poquito, que yo soy una señora muy seria y me has hecho ponerme roja en más de alguna Estás hablando ocasión. de la parte tórrida de la novela, ¿no? Sí, estoy hablando Es que de esta de esto parte. hablaba. ¿Por qué nos sonroja que haya una secuencia o una escena Sí, es verdad, de y sexo no. explícito entre 2 personas que se aman? Y luego, sin embargo, es que me han Y llegado luego ese muchas man- preguntas de esto. Y digo, tengo un tío ahogándose en su propia sangre porque le han perforado el pulmón Ya, y nadie se siente incómodo con eso. ya, pero eso no lo vamos a Tío, hacer. y te narra cómo sufre su muerte, cómo le está pasando y nadie se siente incómodo. Sí, Luego pero- una mujer masturbándose en el baño de su casa y es... ¿Qué has hecho eso? Claro, pero eso es normal, porque piensa que nosotros no vamos a matar a nadie, pero luego igual sí que vamos al baño. Bueno. Claro. Bueno, me gusta. Le quiero terminar de hacer una pregunta. Sí. Bueno, a lo mejor solo me pasa a mí. ¿No resulta la pregunta más difícil de todas? ¿Es esta? Háblame de tu novela. Sí, Háblame de tu novela. Es la peor. Porque digo, como nunca sale la conversación y Claro. una cosa. Pues por eso yo la hago la primera, para que así ya. No, que porque cuando haces una pregunta concreta sobre otra cosa y tal, pues no, más o menos te. Bueno, pues. Mira, háblame así en frío, háblame de tu novela. Te pones a. Por eso yo escribo la bala y cuento todo esto sin hablar de la novela. Y digo, espera, que al final. Bueno, pues venga, haré una más fácil. Me gustaría que me hablarais de vuestro personaje protagonista, si es que hay, o del o de los protagonistas, y por qué habéis elegido ese tipo de personaje. Me ha llamado la atención que en el caso de 2 autores
el personaje tiene algo que ver con su profesión. Pues, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, Jan Ezequiel, que es el protagonista, el investigador casual, podríamos decir, si podría llamarse así, es un periodista que vive en Segovia, que es muy elegante y que bueno, que es una persona que va muy a tiro hecho. Cuando se le pone algo entre ceja y ceja, va a por él. ¿Y por qué has elegido este personaje? ¿Por qué y no un investigador al uso? ¿Por qué este? Está bien lo de... Perdón. ¿Es el tuyo? Sí, perdón. Perdón. Ya está, perdón. A ver, lo de por qué un periodista lo tenía claro, y en parte tiene que ver con que yo soy periodista, pero nunca he hecho sucesos. Entonces, por un lado, era una forma como de curarme esa parte como compensar esa parte de mi vida que me habría gustado hacer y que no he hecho, pues a lo mejor a través del personaje, de una manera indirecta, podía hacerlo. Pero sobre todo tenía que ver con qué es el mundo que yo conozco. Y me parecía que era muy interesante no hacer una novela de periodistas, pero sí usar lo que conozco de periodismo para dotar a la novela de cierta verosimilitud, por esa vía directa. Ujú. Y luego, aunque hay novelas negras con periodistas, obviamente, y se me ocurre alguna que no está nada mal, no había muchas, o no había tantas, desde luego, y me parecía que era un terreno a explorar interesante. Y por último, es más divertido cuando hay un investigador, o a mí me resultaba más divertido cuando hay un investigador que no tiene placa. Ujú. La cantidad de puertas que no se le abren a un investigador que no tiene placa te obligan a intentar contar la historia de otra manera. Y esta es una historia en primera persona, con lo cual intento que el público, los lectores, se identifiquen con un personaje que está aprendiendo. Él es un investigador casi novato, es un periodista que está progresando en la carrera, pero que todavía no es. Y en ese sentido es un narrador no del todo confiable. Y eso me parecía interesante, usar una primera persona que fuera no dominante, que no fuera el investigador perfecto, súper intuitivo, en forma, que sabe disparar, que enseña la placa y todos se arrodillan. Era un intento de hacer un personaje más falible y que además el lector se viera con la perspectiva de ese personaje, equivocada o no, y cómo los de alrededor sirven de complementos. Sí, y además yo creo que lo que haces es que haces cómplice también al lector, porque el lector es novato también, como el protagonista, ¿no? Esa era la idea. Y luego, bueno, le pongo características mías como la ropa y otras que no tienen nada que ver, y así hago una mezcla, bueno, que pasa mucho, ¿no? Yo creo que a veces hay más cosas de mí en otros personajes y nadie que no me conozca bien las va a ver nunca, que en el propio protagonista, que he vestido como yo, y eso despista y luego ya es algo completamente distinto. Ujú. Bueno, eso es más o menos. Muy bien. En el caso de Mario y de Marto, el personaje central, dijéramos, es un, es un asesino, es un asesino, sicario. Sí. No. Bueno, sí. El mío sí. Sí, vale, pues el suyo sí. Bueno, en el caso de Mario, él ha utilizado parte de su trabajo como en el tema actoral y nos presenta un personaje que es un especialista en escenas de acción. Vale. Es que el tema es que yo tengo como personaje central, yo la tengo a ella. Y tú te has ido a él. ¿Por qué será? Mira, no sé, pues, El personaje central. no sé, quizá porque soy mujer, entonces lo veo a él, ¿no? No sé, no lo sé. Bueno. Es una pregunta para ti. Sí, bueno, yo lo he leído con el personaje principal, Vale, sí. el de la mangosta, un personaje que tiene varias capas, que es... Te estás haciendo mucho spoiler ya. Bueno, no, spoiler, no estoy haciendo Sí, muchas capas. Bueno, muchas capas. Muchas capas. Marco, por favor, por alusiones. El personaje central sí es un asesino. Es un asesino. Es un asesino que es verdad que lleva ya mucho tiempo retirado del negocio, de ahí digamos esta parte que he explicado antes, crepuscular,
y a mí sobre todo me inquietaba esa vuelta a la acción, ¿no? No tanto, antes lo he dicho, ¿no? Pero es que es una idea que a mí me inquietaba bastante, que era no tanto una historia que trate de redimirle, que no era ese el caso, pero sí un poco de ponerle, ¿no?, frente a un espejo de lo que ha sido su vida hasta el momento. Esa era mi idea. Porque no sé si me estás preguntando eso. Sí, ¿Ah, sí, sí? sí, porque sí. Vale, vale. ¿Por qué has elegido a ese personaje? Sí, no, por este motivo. Es que, a ver, si Porque antes. en tu caso, bueno, en el de cualquiera de vosotros, podríais haber explicado la misma historia desde otro punto de vista. ¿Por qué habéis elegido ese punto de vista y no otro? Sí, bueno, mi caso, sabes que también es un poco más particular porque es una novela muy coral, no solo está el punto de vista de Cobeiro, tenemos también toda la parte de la familia de Rubí de Miguel, también tenemos, va apareciendo, es verdad que muy salpicado en la historia el sobrino, ¿no? Y digamos, luego pues toda la parte de Dudas Franco, ¿no? De toda esta corporación. Y a través de toda esta mirada se va construyendo la historia. Es verdad que la principal es la de Cobeiro y la idea que me inquietaba era esta que estoy diciendo, la de o sea, un tío que ya está de vuelta de todo, ¿no? Cómo regresa a la acción, además toda la acción transcurre en una sola noche. Y luego también puedo contar, no es una idea que tuve, pero sí es uno de los ejercicios que tuve que enfrentarme. Un hándicap de la novela era que quería contar. Bueno, yo creo que aquí hay gente que la ha leído, ¿no? Me ha dicho Joaquín que estaba en el club de lectura. Puedo hablar un poquito más de. ¿No? Entonces sabéis que hay capítulos en los que vuelvo atrás en la vida de Cobeiro. Después, No, pero es que Que ya la has leído. pero no, sin contar, no, sin contar nada, sin contar nada. Y entonces son capítulos muy cortitos, volvemos atrás en la vida de Cobeiro. Ese capítulo que ya ha ocurrido en su vida está íntimamente relacionado con el capítulo que acabamos de leer y me permitía mantener el ritmo y explicar un poco, digamos, ese arco de transformación del personaje que no ocurre en la novela, sino que, digamos, que era otro ejercicio que luego sí que se hablamos de ello. Es un ejercicio que ocurre antes de comenzar a leer, lo cual me parecía también un reto. No sé si esto está o Juan Carlos, que sabe más de esto, está bien explicado. Sí. Sabes que normalmente empieza un personaje en un punto y acaba en otro. Bueno, todo seguro, pero no, el arco de transformación. Y el reto era que ese arco se produce antes de la novela, en su pasado. Y entonces, claro, explicarlo poco a poco me supuso un reto. Bueno, pues todas estas. súper chulos. Sí, no, porque todas estas ideas son las que digo muchas veces que funcionan muy bien en la cabeza de uno y cuando te plantas delante del papel no sabes si las vas a conseguir llevar a cabo y luego mucho menos cuando te sientas delante del micrófono si vas a saber explicarlas. Sí. Bueno, yo creo que lo mejor es leérselo y luego cada uno interpreta sobre todo eso, porque vosotros estáis haciendo la novela desde el punto de vista del narrador, pero el lector se la va a hacer suya como quiera, ¿eh? Ya habéis visto que cada lector se hace luego la novela e entiende quién es el protagonista o a través de quién estoy mirando yo, ¿no? Eso es muy importante. Una de las premisas que me pongo cuando escribo una novela, ¿sabes? A la hora, sobre todo, de descripciones, cuando son tan corales, todavía más, ¿no? De que para ti el personaje principal pueda moverse de un punto a otro, porque yo creo que a los tres nos pasa que nosotros proponemos un viaje, pero no tiene por qué ser igual al nuestro. Tú Sí. al lector le dejas, de alguna manera, le dejas un margen de creatividad también, ¿no? No sé, Sí, ¿sabes? sí, Que no se lo hurtes de que el lector acabe la novela. que la haga suya de alguna manera. Claro, ¿Sabes? sí. Bueno, al lado. Sí, la novela la termina de cerrar el lector, ¿no? Y también según la experiencia, la vivencia, las inquietudes de cada uno, conecta más, empatiza más con unos personajes y con otros. A lo mejor nosotros tenemos un gusto preferencial o le hemos querido dar más peso a un personaje que a otro de alguna manera. Sí, Y luego en el lector y en el foco y en los ojos con los que mira, pues encuentra que la otra trama más interesante que esa, ¿no? Sí, claro, por ahí viene, ¿no? Sí, en mi novela hay una trama de sicarios internacionales, hay una trama de grandes lobbies que manejan geopolítica el mundo y luego también hay tramas más cotidianas, más cercanas, más que tienen que ver con la piel, ¿no? Y hay, claro, mi piedra angular de la que parte toda mi novela y de la que se ramifican todas estas tramas, para mí es ella, ¿no? Es Bianca, el personaje Bianca, que mira, sí, estaba pensando y digo, anda, pues también he tirado yo para casa, ¿no? Pues ella es actriz. Sí, ¿Y qué claro. quería contar yo con que ella fuera actriz?
Porque claro, el ser actor, ser actriz, sobre todo cuando nos ponen un micro delante, que parece que hemos tenido ya cierta relevancia, algunos la han tenido, es todo como muy de brilli-brilli, ¿no? Como que todo va muy bien y tal, y la vida del actor y de la actriz es es harina de otro costal, o sea, es otra historia. Entonces, también es verdad que ahí encuentro yo unos mimbres con los que tejer unas personalidades y de las que puedo hablar además desde dentro, porque he conocido a muchísimas actrices, yo soy actor, he conocido a especialistas de cine, a directores de cine, de teatro, cómo se trabaja en los circuitos off, en el underground, antes de que te llegue el estrellato, si es que te llega, porque el 92% de mi profesión está en paro y solamente el 96% vive única y exclusivamente de ello. O sea, entonces, claro, hablamos de actores, de actrices y pensamos en Robert De Niro o aquí en España en Luis Tosar. Pero ¿y cuántos hay poniendo copas en Madrid y que hacen una cosita al mes y autofinanciada, ¿no? Entonces sí, hablo un poco de ese mundo también. Pero no es, o sea, es como hablaba antes de las personas y de las biografías de los personajes, ¿no? Cuando uno vive en esa incertidumbre, en esa inseguridad, también cómo estás configurado a la hora de plantearte delante de según qué circunstancias o situaciones. A mí hay una cosa que me pasaba con mi primera novela, que a colofón de lo que decías de que el personaje viste elegante, es periodista, tal. Claro, mi primera novela, el personaje era un policía y el principal, ¿no? Y era un tío pues de acción y tenía un físico X y esto y lo otro y un montón de gente que leía la novela me decía, joder, es que veía al personaje y te veía a ti. Sí. Digo, bueno, una adaptación cinematográfica, porque el personaje es un tío que se conecta a la emoción vía violencia y yo de eso no tengo nada, ¿sabes? O sea, yo no voy matando ni dando palizas ahí a nadie por ningún lado. Que sepamos, que sepamos. Esta era la premisa de esa novela era de puede combatirse la violencia con más violencia. Y entonces, claro, ¿dónde están los puntos? Bueno, centrándonos en el tema de el lugar de los hechos, ¿por qué habéis elegido esas localizaciones? ¿No? En el caso de Juan Carlos es una localización muy concreta, muy real, un sitio, dijéramos, pequeño, en un espacio pequeño. En el tuyo no, tú ya te vas por todas partes, aquí, allí y acullá. Y en el caso de Marto es un sitio que es indefinido todo y que el otro día tú habías dicho que es verdad que Balanegra, que es el pueblo donde transcurre la acción, es un pueblo de Almería que ayer estaba inundado. Lo vi en televisión y le dije, tengo que decirle a Marto que, no sé, que, a ver, que cambie su ciudad protagonista porque le has enviado allí un montón de agua, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto os ha condicionado? ¿Lo teníais claro? ¿Esta historia funcionaría igual en otro sitio? Hala, venga. Mira, que lo tengo fresco y si no se me olvida. Venga. Yo una de las cosas por la que la novela viaja, evidentemente, hay una cuestión sensorial. Me es más fácil y me identifico más describiendo lugares que conozco, pero que conozco a nivel sensorial. Si yo os pongo a todos en situación de un prado en un monte en Cantabria, pues sensorialmente, si hemos estado en Cantabria, podemos un poco describir cómo es la atmósfera, el clima, el verde, los árboles, la fauna, las casas y tal. Si de repente Cantabria te lo convierto en Asturias, la diferencia no es tanta, ¿no? Hay sus cambios, pero para describirlo podría funcionar que fuera Cantabria o que fuera Asturias, puede ser similar. No es lo mismo que si nos vamos a Almería, ¿verdad? Entonces, bueno, pues sí es verdad que tiro un poco de lugares que conozco, que sensorialmente generan una atmósfera, que culturalmente dotan a las personas de una manera de comportarse, de cómo están, como he dicho antes, cómo están configurados, ¿no? No es lo mismo nacer en una gran urbe que en un pueblo. No es lo mismo destacar en una gran familia que ser hijo único. Y todas estas cosas son las que me inquietan, que de ahí viene también un poco la formación profesional de actor, ¿no? De la biografía de los personajes. A mí me interesa mucho por qué los personajes, no es lo que hacen, es por qué lo hacen. ¿Cómo se sienten mientras lo hacen? ¿Y cómo les cambia el haberlo hecho?
Y volviendo a la pregunta de por qué aquí y allí, pues me es fácil hablar de Londres. Viví en Londres 2 años. En Zúrich pasé un fin de semana por allí, pero bueno, pero ese lago imanta mucho, ¿no? Y conociendo culturas de Centro Europa no es difícil alejarse y conociendo un poco la historia de Suiza no es difícil alejarse. También es verdad que los personajes que manejo allí son españoles que están destinados allí. Madrid lo conozco bien, Carabanchel. Hablando antes de pueblos anexos, Carabanchel, los Carabancheles, que son, además es una de las tramas de mi novela. Sí. Los Carabancheles eran 2 pueblos que en esta idea que tenía el dictador de hacer de Madrid una gran ciudad como París o como Londres, pues anexionó en el año, los Carabancheles eran independientes hasta el año 48. Parece que ha sido siempre un barrio de Madrid hasta el 48, no hace ni 100 años, que eran pueblos independientes. Y cómo eso ha evolucionado y cómo se ha convertido en una gran ciudad y qué legado ha dejado esos pueblos en esa gran ciudad, ¿no? Qué idiosincrasia hay en Carabanchel, qué cultura hay. También fue una ciudad, unos pueblos que estaban habitados por muchos militares. Incluso después de las guerras de Cuba y demás, los mandaban allí. El hospital militar está en Carabanchel. Y ya no sé Estábamos hablando que por y qué. esto y por qué está situada ahí, pues eso, también parte en pueblos de Toledo, pasa por Toledo capital, cómo esa gente emigra a Madrid, qué legado tienen, qué valores tienen, que llevan intrínseco también. No es lo mismo haber, incluso independientemente que sea en la gran urbe o en un pueblo de provincia, no es lo mismo haber nacido en el año 2000 que en el 37 bajo bombardeo de la guerra civil. Entonces, cómo eso te configura y cómo es esa persona con esos valores, con ese respeto, con ese compromiso y con esas necesidades cuando va a la gran ciudad, cómo se desarrolla, cómo se comporta y bueno, esto es un poco. Tú, Juan Carlos, lo circunscribes a un entorno mucho más claro y más concreto, ¿no? Sí, sí, bueno, en mi caso, yo viví los primeros 20 años de mi vida en Segovia, luego me trasladé a Madrid, seguí teniendo relación y familia con Segovia, pero ya como tanta gente que se traslada a Madrid, y ahí estando aquí en Toledo no tengo que explicar esa relación que hay con Madrid ahora que está a 20 minutos en tren, cómo se transforma una ciudad y se transforma la vida de mucha gente de la ciudad. A mí me pasó eso. Tenía claro que, aunque he vivido más años de mi vida en Madrid, quería que fuera en Segovia, porque creía que conocía mejor la idiosincrasia, el magma que hay por debajo de una sociedad, lo conocía mejor de Segovia de lo que voy a poder llegar a conocerlo en Madrid. Pero lo que más me interesa de los crímenes, más que el puro hecho del crimen, y ya decía antes que no hay mucha violencia en la novela, sino más bien al principio un poco la descripción de cómo fue el asesinato y poco más, es la repercusión sociológica que puede tener un crimen. Y eso es absolutamente distinto dependiendo del tamaño de las ciudades. No es lo mismo un crimen en Los Ángeles que en Madrid, ni mucho menos en Madrid que en Segovia, y todavía menos en Segovia que en Ontoria. ¿Qué me interesaba de Ontoria? Aparte de que, aunque no fue idea mía, le daba creo que es un buen título a la novela, sonoro y diferente. Me interesaba mucho que es un pueblo de 500 personas en el que todo el mundo se conoce, pero todo el mundo hasta unos niveles. En Segovia todo el mundo se conoce, pero es que en Ontoria no solo se conocen todos, sino que todos tienen algo que ver con los muertos, con esa familia masacrada en su casa. Y es muy interesante como me resulta interesante ver como, aunque no hubiera ningún móvil y aunque fuera una familia ejemplar de medianos empresarios rurales, con 2 hijos aparentemente modélicos y demás, cuando haces el recorrido calidoscópico del principio de la novela con los testimonios de la gente del pueblo sobre la familia, empiezan a no ser tan modélicos. Y empiezas a ver las fisuras que hay en esa sociedad aparentemente tranquila, rural y tan cerca de Segovia, y empiezas a ver ciertas repercusiones que tiene el crimen, este crimen en concreto en Ontoria, que no podía tener de ninguna manera en una gran ciudad. Y por eso me interesaba especialmente, aparte de que Ontoria podía haber sido cualquier otro pueblo de Segovia que estuviera lo suficientemente cerca como para que el personaje que lo conduce, pues un poco
bueno, es un poco particular para eso, pudiera ir y que estuviera cerca. Y ahí está a 5 minutos en autobús urbano, es que ya prácticamente no es un pueblo. Y por último, yo tenía cierta relación biográfica lejana con el pueblo y lo conocía mejor que cualquier otro, porque como el protagonista, mi padre tenía familia allí y, bueno, algunas de las cosas que cuento, pues bueno, más o menos las he vivido de la misma manera. Sobre los infortunios también. Sí, sí. Y tú, Marton, aunque nos inventas ese pueblo de Mala Negra, de hecho tu novela se podría ubicar en cualquier sitio, creo yo. En cualquier sitio pequeño, ¿no? Sí, En claro. cualquier sitio rural. Sí, sí, no en Madrid. Sí, sí, pues Quizá es de hecho tu novela es la más rural. Desde luego, si hay que describirla, sería un rural noir de manual. bueno, a ver, para ser sinceros, está ambientada en Guadalajara, pero es verdad que no se menta en ningún momento en la novela, pero en esta en concreto, porque sabes que las anteriores novelas sí que están Sí. ambientadas o bien en la parte de la campiña, o bien la Alcarria, en la carretera hasta que va a los pantanos. La anterior era en la Sierra Norte, toda la caída del cauce del Bornova, ¿no? Lo que es el Mm. Alcorlo y todo esto. Y esta quería también, o sea, todos los escenarios son reconocibles, sobre todo si eres de Guadalajara, pero me apetecía deslocalizarla, pero sobre todo por la sensación esta que hemos hablado antes de ese personaje que regresa a su pueblo después de haber pasado mucho tiempo y no lo reconoce como suyo. Esta sensación que también hablaba Mario, es una sensación también no solo de localizaciones, sino también de personas, ¿no? Que no solo recuerdas tu pueblo, no sé si os ha pasado que recordáis a una persona, a una relación, y os encontráis después de mucho tiempo y ha envejecido muy mal. No la persona, perdón, Que también. que también La relación. la relación entre ellos, ¿no? Y con el pueblo pasaba un poco lo mismo, ¿no? Entonces quería crear un poquito la sensación esta de como de desarraigo, ¿no? Y la forma de que eso, yo qué sé, transpirase un poco el papel y que y que llegase al lector era un poco deslocalizarla, ¿no? Es verdad que lo puedes ambientar en cualquier otro En sitio. cualquier sitio. Y luego un poco esto hablando de por qué elegimos estas pequeñas poblaciones. Bueno, básicamente por dos motivos. Yo creo que, resumiendo lo que han dicho mis compañeros, que lo firmo todo, eh, una de ellas es el refrán, que de que pueblo No, pequeño, infierno. infierno grande. Y luego, sí, Sí, lo he oído, sí, sí. no me acordaba. Y luego, no sé cuál de vosotros dos hablaba del tema de que no se mata igual y no se muere igual. Me parece que eras tú, Juan Carlos, ¿no? Y es verdad, ¿no habéis escuchado mucho en las películas o en algún libro habéis leído cuando en una ciudad matan a un fulano, ¿no? Y te dicen, no, oye, esto no es personal, son negocios, ¿no? Pues en mi pueblo, ¿no? En mi pueblo si te matan es personal. Claro, en el pueblo, 500 habitantes, en Ontoria, en Palanegra, claro, sí, no, también son negocios, ¿sabes? Pero escucha, pero ya de paso te recuerdan alguna rencilla que tengan contigo, con la Claro. gente, o con cosas de estas, son, digamos, ya quita bromas aparte, digamos que de alguna manera se vuelve como más visceral, ¿no? Bueno, Esa sensación me da a mí. quizá es porque en el mundo rural o en pequeñas ciudades el crimen se hereda. Sí, es decir, a ti, tu vecino de al lado, su padre mató a quien sea y se recuerda por generaciones. En un ámbito urbano, el crimen es anónimo, más anónimo, por lo menos. Se difumina más, Llevarlo tan ¿no? al extremo, se heredan rencillas, ¿no? O los Claro. fulanos contra los menganos por tal linde, por tal historia, por tal. Y luego ya para terminar, yo creo que es una cosa que es común a los tres, y al final yo creo que es muy honrado de cara al lector, es que estamos hablando de sitios que conocemos. Yo no sé si vosotros habéis tenido la tentación de decir, hostia, porque yo por lo menos la tuve, ¿eh? Yo os tengo que confesar, cuando empezaba en esto de la escritura, digo, ostras, yo voy a ambientar una novela en Minnesota, en Wisconsin, que me suena de ahí, De puta madre. me suena de la hostia. Y al Y final, luego y más estaba allí. claro, y te das cuenta de que no es necesario, ¿no? No es necesario. Y de hecho es más honrado de cara al lector hablar de lo que uno sabe, de lo que uno sabe y de lo que uno siente, porque decía Juan Carlos, dice, no, es que quizá he vivido más años en Madrid, pero siento de otra manera, ¿no? Quizá para traspasarlo al papel, la parte de Segovia. Y luego tenía un comentario, Mario, que decía, no, pues he estado, me hace que era Zurich, no, pero solo he estado 2 días, no pasa nada, he estado 2 días. Pero es que ya sabes cómo huele ese sitio, tío. Sí, no, claro, sensorialmente. ¿Me explico? Y eso... Y más uno que va con las antenas abiertas, porque yo no sabía que iba a escribir de Zúrich, pero sí es verdad que
como actor voy viviendo, hoy aquí me estoy quedando con caras, con gestos, con maneras de sentarse. Claro. Es algo subliminal que uno capta. Entonces te das estás cuenta, 48 horas en un sitio y te llevas algo. y te das cuenta que luego lo pasas al papel, quizá porque eso, por la mentalidad de Salón Radio. Voy a hablar de esto porque he estado allí, pero es que ya de alguna manera estabas enganchado antes, ¿no? A lo mejor no me explico bien, ¿no? Sí, Pero sí, ¿me no, entendéis, no? sí, sí. Bueno, pues eso. Bueno, vuestras novelas, las tres son muy cinematográficas. Yo las veo muy cinematográficas. Y entonces me gustaría haceros una pregunta. Si fuera una película de las que ya están hechas, ¿Quién será el actor? bueno, ¿quién sería el actor? No. De sus novelas, evidentemente. Claro, tú, siempre, siempre, Ya, siempre. Si es un actor, si es una actriz, no sería él. Aparte, yo sí. No, pero si fuera una película de las que ya hemos visto, ¿qué película sería vuestra novela? Me dejes empezar, yo que esto lo tengo como. Sí. Es que me harté de ver pelis para esta. Claro, claro. Pues mirad, ya que para Qué pregunta. Sí, no, pero yo lo tengo, pues como estaba sobre todo, no documentándome, ¿no? Pero quería captar esa esencia de verdad casi de estos western con tragedia griega. ¿Os acordáis de Dos hombres y un destino? Sí. Quizá no tiene que ver mucho con la novela, pero sí el cómo terminan estos personajes. Centauros del desierto con John Wayne, cuando regresa después de la guerra, digamos ya de retirada, ¿no? Pues para pasar unos años tranquilos en su casa y tiene que volver a salir a buscar, me parece que es a su sobrina, ¿no? Es una su nieta, es una sobrina. A una sobrina, ¿os acordáis de Sin Perdón de Eastwood? Sí, Sí. hombre. Sí, luego salió, pero esta salió posterior a la novela, pero cuando la vi, me encantó. No sé si habéis visto Old Henry. ¿Habéis visto algún Old Henry No. Os la aconsejo, ¿eh? O sea, una maravilla. De estas películas que ocurre toda en una cabaña y en nada, con dos exteriores, y te cuenta la historia de un viejo granjero que está con su sobrino. Que yo, de hecho, después de la novela y cuando lo vi, me encantó. Me encantó. Pues si tiene algún tipo. Este tipo de pelis, Ese. este tipo de. Siempre llega a ver, que entiendas, llevado a los códigos de la novela negra. No estamos hablando que no aparecen carromatos, ni caballos, ni cosas de estas de novela negra. Muy bien. Juan Carlos, que tengo que ganar tiempo para pensar. Sí, sí. Lo tengo, ¿eh? Creía que ¿Lo me tienes? creía que me iba a costar mucho más. Vale, Me vale. parecía un marrón de preguntas, pero espectacular. Pero como no se me ocurra, te iba a pasar la palabra a ti. A ver. Creo que no llego de todo. La playa de los ahogados. La playa de los ahogados de Domingo Domingo Villar. Sí, Sí. sí. No, vale, Leo Caldas es un policía. Sí. Pero la idea de, que también es muy de Michael Connelly, La de compro. la búsqueda de la verdad, de si importa, importa aunque a nadie le importe, esa idea del procedimental que va despacito, Sí. y el escenario. Allí es Vigo, y es el mar. Segovia no puede ser más interior, pero la idea de la fuerza de la sociedad en la que se da el crimen y de los paisajes, en el caso de Segovia no playas, pero sí catedrales y iglesias románicas, yo creo que va por ahí. Sí, De hecho, es una de mis- y la es una de mis perseverancia, influencias, sí, ¿no? la La idea esa de la perseverancia. perseverancia del personaje que no se rinde, Sí, del sí. tipo que sin unos recursos espectaculares, porque Leo Caldas tampoco ni es el más listo, ni dispara, ni es un policía muy sui generis, pero Sí, sí, y además también esos caminos que va tomando, ¿no? Que la investigación no es lineal y la aciertan a la primera, ¿no? En la Sí. tuya se ve muy claro esos caminos de que investigo por aquí y no, esto Los no me meandros, lleva. sí. Sí, eso es, sí, sí. Muy bien, pues, Ya, sí. tú, Sí, he ganado tiempo, me ha venido muy bien. Ah. Me ha venido muy bien. De nada. a ver, Gracias. a ver. A ver, porque este es un cóctel que os va a hacer explotar. Es Molotov, total. La adaptación cinematográfica de Bodas de Sangre fue La novia, ¿no? Sí. De Lorca, La novia. Pues si cogiéramos un poco La novia y la trilogía de Jason Bourne, Sí, también. y así arde la casa y así nos pilla dentro, claro. Sí, de Sería un hecho. poco así, ¿no? Pues de tú hecho- decías 50 sombras de Grey, hoy Sí, el esto otro. por ahí no Sí. tiene que Bueno, ser. pero he puesto que no la he leído. Yo entiendo, que no la he yo leído, tampoco la he leído, por lo tampoco la he leído, tanto, creo que no. no lo haré. No. Pero sí tengo entendido que es un poco, por lo que vi, fíjate. Pero cada Jason actor- Bourne sí, ¿eh? Sí, Jason sí Bourne. tiene. Y luego el tema de
de 50 sombras de Grey creo que basa más en una pasión, en una relación como más fetichista. Vale. Esta es más intrínseca, esta es amor. Esta es amor, es piel, es pasión, es ese descubrimiento, ¿no? Cuando uno duda de si está enamorado o está... Es que la palabra suena fea, ¿no? Pero nos entendemos, Sí. ¿verdad? Cuando Exacto. estás en ese momento álgido del principio, es un choque y un espárramo de hormonas brutal. Y con Jason Bourne. Entonces, lo de Bodas de Sangre, pues también una cosa que se puede decir en la novela es un triángulo amoroso. Sí. O sea, son dos hombres y una mujer, y por eso yo decía que ella es la piedra angular, porque ella es la que une a los dos hombres y la trama, ¿no? Ella fluctúa, indecisa, y en fin, aquí puedo leer. Vale. Oye, pero está bien, ¿eh? Está... A mí la Vale. mezcla me ha dejado bien. Jason Bourne, ¿no? No, la verdad es que sí, yo la veo muy... Sí que es verdad que hay trozos que en la novela hace referencia. Ha habido un escape, bueno, un personaje que ha escapado y ha hecho un escape como si fuera James Bond. Ay, pero esto sí, lo estás explicando tú. No, ¿eh? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que como yo me la sé, me Claro. parece todo mucho. Claro, todo me parece Para mucho, vosotros pero son datos ¿verdad que no os estoy explicando nada? Sí, No, pero creo que solo hay esa referencia. No, hay un par de Cinematográfica veces. concreta. Hay un par de veces que hablan y yo me enfadaba contigo y decía, no es James Bond, Bueno, es quiero decir, Jason Bourne. son dos policías hablando, hay Claro. un tipo que se ha fugado Sí, y dice, es una fuga digna de James Bond. Y es un comentario coloquial, no es el narrador. Lo sé, pero yo Eso. como estoy viendo la novela, porque es mi novela, que la estoy leyendo yo y la leo como yo quiero, vamos a ver, va a venir ahora la autora a decirme a mí cómo tengo que leer yo la novela. Yo la leeré como yo quiera. Totalmente, y pido perdón. Pues entonces digo, no es esto, te estás equivocando, es otra. O sea, Es Jason Bourne, es Jason Bourne. Bueno, al final les he contado yo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pues eso como la pregunta la ha hecho Marto, no la hago yo. ¿Qué actor? Él. No. ¿Cobeiro? ¿Quién sería Cobeiro? Sí, yo me caracterizo, pierdo peso, lo que hagas. No, envejeces mucho, ¿eh? Más mayor que tú. Bueno, pues... Tiene próstata, ¿eh? Bueno, látex y demás. No, pero le podríamos colocar de ruso. Sí. ¿Ves? El caso es pillar, cacho. No. O de uno de los Bobby. También. Sí. Eso No suena mal. Eso es una... No. Los Bobby son, se apellidan Botbol, es un matrimonio de Botbol y los llaman Bobby. La gracia de este matrimonio Sí. es que le llaman Bobby a él y Bobby a ella. Y con lo que yo jugué durante toda la novela es que nunca identifico quién habla. Y como son dos sicarios, que es un matrimonio, son conversaciones muy divertidas. Sicario, creo que sé hacer eso. ¿Sí? No ha tocado. Pues No me toca otra cosa. Lo divertido es lo que te digo, que entre ellos van charlando con estos clichés de matrimonio y con estas discusiones y tal, pero como siempre dice Bobby, los dos son Bobby, no sabemos si el que habla es el hombre y la mujer, ¿no? Que luego vas a clubes de lectura y te dicen, no, ese tú sabrás, y dices, eso es de mujer. Digo, no, perdón. No sé, tú sabrás. Tú sabrás, ese tú sabrás tan inquietante, ¿verdad? Sí. Le dice, no, ese es de mujer. Digo, bueno, esto de alguna manera también nos coloca delante de un poco de nuestros prejuicios, ¿verdad? Porque la verdad que estos tipos de diálogos siguen siendo igual de divertidos y funcionan muy bien en las dos direcciones. Bueno, yo creo que a Mario le encajaban, dentro de mi novela le encajaron unos cuantos papeles. Sí. Yo creo, ¿eh? Yo creo que Sí, pero Cobeiro, ¿quién? Si lo hace Netflix... ¿Quién haría? Pero ¿quién haría de Cobeiro? No, Rubí de Miguel no podría. No, Rubí de Miguel. Que es la dueña de una empresa cárnica. No. Además, en vez de llevar un perrito, lleva un cerdito. ¿Sabes? El que le ha tatuado I Love Bacon. I Love Bacon. Es muy mala. Aquí en el lomo. Es muy Sí. mala. Es muy mala. Y de Cobeiro, actor español, ¿sabes quién me gustaría a mí? Jorge Bosch. Me gustaría a mí. ¿Jorge? Jorge Bosch. ¿Quién es? Pues a lo Dinos mejor algo. de nombre no lo identificas, pero estás harto de verle en muchas películas y en obras de teatro. ¿Sabes quién es Jorge? No. Pero ya verás cómo te saco una imagen. ¿Le conocéis? Las abogadas. Sí, hombre. Es que creo que sí quién es, pero me está pasando esto, nombre y cara. Jorge Bosch. Ahora lo ponemos aquí para que... Ah, sí, claro. Sí. Jorge, a mí personalmente, Vale. personalmente es al que... Bueno, Todo el mundo mirando quién es Jorge Bosch. Cuando Pero que le conocéis, de jovencillo trabajó en Compañeros, creo, y ha salido en muchas pelis.
En Zipizape también salió, Bueno, Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. También, sí. Sí, Yo a Jorge le veo, pero a lo mejor quizá con un Javier poquito ya de curra mucho. sí. Hay que hacer casting a otros Sí, personajes. Eduardo Fernández, que sale en todas partes También, también. ¿no? Eduardo Fernández. Oye, y si me preguntas, bueno, me pregunto yo mismo. Sí, sí, así me gusta. Perdona, ¿y como director? Como director, ¿Sabes quién me ¿Quién? molaría Tú mogollón? te traías pensado esto ya. ya. No, pero es que esto me gusta muchísimo, este juego. A Will Ritchie, el de Vale. Snatch, Cerdos y Sí. Diamantes, Rock and Rolla, ese tipo de... Ha perdido el pulso, ¿eh? En alguna, ¿no? ¿Te refieres a esta última, la de los nazis? Pues la hice por esa, porque porque la de Gentleman está muy bien. Hombre, yo en tu caso, alto tiraría alto y me pediría Clint Eastwood. Todo es como el jamón. Pero yo por el Jamón sentido del humor, con todo. pero es que es muy sobrio. Los Cohen. Sí, Los Cohen, Cohen, yo creo sí. que sería la mezcla ideal, ¿verdad? sí. Bueno, escucha, que si nos están viendo, Claro, oye, a ver, no lo sabemos, hemos dicho que no. no lo sabemos. ¿Y tú, Juan Carlos, a quién ves como Jan Ezequiel? Hombre, yo, el tío que mejor ha llevado un sombrero fedora en la historia, y no es Humphrey Bogart, es Alain Delon. Bueno, sí, Y era una persona detestable y un actor maravilloso, brutal, sí. que ha hecho algunas de las mejores películas de la historia del cine negro, Ujú, como El silencio de un hombre y todas las que hizo con Jean-Pierre Melville. O sea, Sí. hiper fan. Y le veo. Pero, si tiene que estar vivo... Sí, ese es un... Me temo que... Sería Sí. recomendable. bueno, Sí, sí. pero es tan posible. Sí, hoy en día Digo ya que te bueno. hacen el... Sí, podríamos hacer Sería aquí... otro actor francés que me gusta mucho, Mathieu Kassovitz. A lo mejor, si han visto Oficina de Infiltrados, mejor Sí, serie de espías de la historia, del mundo. puede ser protagonista. Sí, Malatrú. Malatrú, él. Ay, Él. sí, Él. me cuadra más que al Delon. No, hombre, Sí. más que Alain Delon, no. Sí, pero le veo más... Sí, Actorazo brutal y... Sí, pues, sí, Por ahí, re- por ahí va la cosa. recomendamos Oficina de Infiltrados, 5 temporadas buenísimas. No hay mejor serie de espías y de las mejores series, bueno, yo creo, de la historia. Es muy, Sinceramente. muy buena. Canal Plus Francia, calidad total. Sí. Oficina de Infiltrados, sí. Está Pero muy buena. en Movistar. Aquí Pues parece ahí- que ahí- hagamos Ahora- publicidad ahora- Movistar no, ahora creo que Plus. no se puede ver en ninguna plataforma. Ah, ¿no? Creo que Bueno, es que yo las había van Movistar y quitando. y la quitaron, perdieron los derechos y creo que ahora no se puede ver en ninguna. Yo Pero la va, tengo grabada. yo la tengo en DVD. Yo también. Vale. Es lo que tenemos un poco los que somos amantes de todas estas cosas, o sea, es decir, los frikis. Bueno, la compañía es muy grata, pero yo creo que tengo que daros paso al público por si queréis hacer alguna pregunta, y además luego lo interesante es que estos señores están aquí primero para pasárselo bien entre nosotros, eso está claro, después para venir a comernos unos cuantos mazapanes, que también están muy bien, pero lo que más les gusta, aparte de escribir y hablar de sus novelas, es firmar sus novelas. O sea que esto estaría muy bien. Así que abro el micro para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Es verdad, no lo hace. ¿Por qué es él? No es él. Venga, va, es verdad, no. Mira, y había pasado yo de... No, venga, va. Porque fíjate, Porque es dedicándome él. al business, no tengo, ¿No? o sea, sí, pero no es, tendría que ser este, o sea, no lo tengo claro. Yo No. creo que abriría casting, habría posibilidades. O sea, sí, es verdad, Mario hay actores que me Casas, gustan quizá. mucho. Mira, Mario Casas podría Mario hacerlo. Casas, ¿no? Pero luego ya te digo, es que como también conozco cómo se levantan los proyectos desde dentro y sé cómo la gente tiene sus necesidades, exigencias y demás. Yo, por ejemplo, hay uno de los personajes, hay un actor que me encanta y con el que he compartido en una serie elenco y tal, que es Javier Rey. Entonces hay uno de los personajes, el personaje de Carlos, yo sí veía a Javier Rey de alguna manera, ¿no? Pero Javier Rey está en un momento muy fuerte.
Entonces, este personaje es segunda fila. A lo mejor no lo querría hacer. Y yo esto me lo sé, entonces por eso no me ciño a ¿Y tú qué verías de director? palabras mayores, ¿eh? Dependiendo de la producción. Dependiendo de la producción. Es que hay una cosa que pasa con las adaptaciones. Cuando yo escribo, mi personaje se coge un avión y se planta en Londres, se planta en Zúrich, está jugando al golf en el Wentworth Club de Surrey en Londres. Y claro, yo solo tengo que escribirlo, como si digo que ahora doy un botón, esto se convierte en una nave espacial y nos vamos a Titán, ¿no? La luna esta y nos tomamos un gin tonic. Solo te hay que escribirlo, pero luego en producción todo eso vale un dinero. Hacerlo, ya sea montar el set o el CGI o irnos a un paraje que sea similar. Entonces, es una novela ambiciosa en cuanto a escenarios y situaciones. ¿Yo me atrevería a dirigirla? De la mano de un buen realizador, sí. Que él ejecutara lo que es el trabajo técnico de dirección y que yo me centrara más en lo artístico, sí me veo capacitado y con la madurez de hacerlo. Pero son palabras mayores. No me estoy postulando para ello. Ojalá que esta novela, yo siento que esta novela pide pantalla y así me lo han hecho llegar mucha gente que la lee. Ojalá se haga. Y yo ese día firmaré los derechos con mucho gusto por una cifra guapa, ¿sabes? No, bueno, y más pequeña también, ¿eh? 50 euros, 50 euros. Tenemos hipoteca, pues un poquito menos también. Y a partir de ahí, si yo pudiera participar en los procesos, ya no digo dirección, que son palabras mayores, pero incluso yo que sé, asesor de guión o tal. Esto es una cosa que hay que tener menos pelea, ¿no? Hay mucha gente que le gustó más el libro que la peli. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene, es que son dos lenguajes diferentes. Es que tú cuando lees terminas de completar la novela. Si leéis mi novela y abrimos casting para el protagonista masculino que es Alex, seguramente no nos pondríamos de acuerdo. Y cuando ves la peli y te lo dan ya hecho, como no sea como que te guste mucho, pues ya te jode, ya vas torcida toda la peli a verlo, ¿sabes? Ay, es que yo me lo imaginaba más alto. No, pero es que en el libro es más fuerte. O sea, y todo esto pasa un montón de veces. Entonces es muy delicado. Que me dejaran participar en el proyecto de alguna manera de asesor en guión, algún personaje secundario, sería maravilloso. De hecho, hay uno que yo diría, me pido este. Bianca. Y no es de los protas. Bianca, ¿no? Y no es de los protas. Pero ya con que se llevara a la pantalla, ya sería, vamos, ya sería el Pero premio, no ¿no? exigirías, o sea, has hablado de que te dejaran, pero no exigirías tú que te dejaran, no te daría pena. Pues depende de la Porque negociación. este problema que tú has comentado ya lo hemos comentado, o sea, ha surgido en muchísimas ocasiones con las típicas novelas que luego pasan en series y que a mí particularmente no me gustan. Pero por lo que tú dices y por lo que dice María José, cada uno nos montamos nuestra película. Entonces, nuestra novela, la novela, o sea, tú has escrito la novela, pero el libro me lo compro yo, lo leo yo y la novela la hago mía. Pasa lo mismo con las series. Entonces, Claro, pero es que de la misma manera la productora la hace suya. Sí, claro. Es su interpretación. Es tu obra. Y su dinero. Entonces, ¿No exigirías participar? pues depende de la cifra. Claro. Cuanto más sea la cifra, más calladito me estaré. Yo lo intentaría, porque sí, porque es un proceso que, claro, al fin y al cabo un libro, todos sabemos lo que cuesta escribir un libro, Jolín. Pones ahí el alma, la vida, te arañas por dentro, le dedicas horas de soledad, no es el tiempo que estás delante del ordenador, es los 2, 3 años que te lleva a escribirlo, ya no documentándote, rumiándola, haciendo cualquier otra actividad a lo largo del día y estás, ¿cómo afronto esto y cómo desarrollo esto y cómo tal? Y lo que cuesta convencer a tu mujer que cuando estás mirando por la ventana estás currando. Sí, claro. Pero yo tengo ventaja de vivir solo. Nadie me pide cuentas. Pero sí, entonces es muy complicado. Entonces luego llega el punto de que esto es tu hijo, claro, no hay nada. A mí se me suelen preguntar mucho si actor o escritor, ¿no? Y yo digo, hostia, ¿por qué tengo que elegir, no? ¿Papá o mamá? Pues además las dos se retroalimentan. Yo cuanto más interpreto y más leo guiones que ha escrito otra gente y veo producciones que cómo dirige este director y este otro y cómo lleva la secuencia por allí, estando escrita igual, yo la veo de una manera, él la ve de otra, cómo veo el trabajo de compañeros.
te crece mucho. Luego a la hora de escribir tienes como más herramientas. Y de la misma manera, cuando tú te pones a desarrollar un personaje y hablar de su biografía y a narrarlo de una manera estética y bonito y tal, o impactante o brutal, a mí también me da herramientas cuando luego cojo un guión y hago el desglose de sentimientos de mi personaje o para recibir direcciones. Entonces se retroalimentan. ¿Por qué tengo que elegir uno a otro? Ahora, cuando voy a rodar, el guión está escrito, el director está puesto, el director de foto ha puesto las luces, el productor se ha encargado de qué tal, el de arte ha colgado las cortinas y la lámpara esta y no esta. Cuando escribes, yo soy el director de arte, el de producción, el de fotografía, el director. El vínculo es más grande con la novela. Por mucho que yo le ponga carne, amor y voz a los personajes. Entonces, si esto se lleva a la pantalla, pues claro que uno quiere formar parte. Ahora, que también hay que saber, o esto me digo yo, soltar y desprenderse. Y me gustaría, si me tengo que soltar y desprender mucho, que pasara esto de basada en la novela de, no la novela de, ¿sabes? Es porque cuando está basado no deja de ser una interpretación. No es... Hay pocas novelas he visto yo que luego cinematográficamente sean... La Naranja Mecánica, mira, me viene a la cabeza. Era bastante fiel al libro. La Carretera, una película que hizo Viggo Mortensen, The Road, era bastante acertada. También eran novelas cortas y... El nombre de la rosa, clásico de la rosa, claro. Claro, claro. No es país para viejos. Pero si comparamos, ahora saldrán un montón esto de ¿qué hicieron los romanos por nosotros? No, y salen un montón de cosas. Pero si comparamos con el océano, de las que no se parecen, como un huevo o una castaña, son 4, son 10, son 200, pero hay 200.000. Y ahora pues sigo con la pregunta. Él ha mostrado, ahora la dirijo a los otros dos. Él ha dicho que para él el conocer el medio artístico, el medio de producción, de conocer cómo se produce una película, cuál es lo que rodea a los actores, todo eso le caracteriza y le da una satisfacción y le frena a la hora de decidir cómo afrontar la película. ¿Y a vosotros os preocupa ese tema? ¿Vosotros lo veis más libre? ¿No tenéis esos hándicaps que tiene él? Tú, por ejemplo, el actor que has elegido, Marta, o cualquier otro. Claro, o el actor que habéis elegido, le veis en el papel. Es más sencillo, porque a él igual, a mí se me está ocurriendo que igual en el momento que empieza a escribir, dada su formación, su cerebro no puede abandonar su formación cinematográfica. Bueno, mental, me da igual. Sí, sí. Va, Sí. ¿Vosotros también eso lo vivís así? Mi proceso creativo es completamente diferente a todo esto que estás comentando. Yo cuando trabajo un personaje, Cobeiro, aquí una persona que lo ha leído, Rubí de Miguel, o estamos hablando de los Bobbies, estos personajes en realidad están apenas descritos en la novela. Tienen nada, 2, 3 pinceladas. Entiendo que darles las características más importantes, con eso a mí me vale. ¿Por qué lo trabajo así? Porque una de las premisas que yo me marco como escritor es tratar a mis lectores como adultos. Claro, una forma de hacerlo es, volvemos un poquito al discurso de antes, es darle al lector su parte de creatividad. Esto quizá, que es lo que tú estás preguntando, que es como yo lo trabajo, pero como yo creo que el discurso es bueno y me vale para, por ejemplo, para lo que está hablando Mario de las películas, y dentro de mi ignorancia, porque yo ese mundo lo en absoluto. A mí si me viniese, no sé quién te viene, si es un director o no sé quién. Yo le voy a decir a Mario que se lleve una novela mía y... Estoy yo con la mía a ver si con las dos. No sé cómo funciona. Claro, no sé cómo funciona esto, pero bueno, pongamos, hacemos el ejercicio ¿no? de ilusión, de que vienen y quieren adaptar tu novela. Yo no pondría muchas pegas, y no pondría muchas pegas simplemente por la ilusión de verla. No pondría muchas pegas, pero por este mismo discurso, porque yo entiendo que el director tiene que tener su margen de creatividad. Yo entiendo que está cogiendo mi historia y de alguna manera la va a hacer suya, ¿no? Tú cuando cedes los derechos es a lo que te expones. Es verdad que a lo mejor pues ves a un personaje o ves alguna secuencia o ves alguna cosa que dices, yo cuando escribí la historia no me la imaginaba así. Pero es que estoy por apostar que muchos lectores, cuando llegan, por ejemplo, al Bublé, que es este garito, ¿no? En el que pone, esto es un bar de copas serio, ¿no? Y que es esa luz que parece que se escurre por la barra, con los taburetes estos de cuero, desconchados y tal. Yo entiendo que el Bublé tuyo y el mío serán muy parecidos, pero el tuyo es tuyo y el mío es mío.
Entonces, ¿cómo voy a intentar yo meter baza en lo que decida, por ejemplo, un director, no sé quién lleva esto, un director de esto, de foto, no sé? Sí, bueno, Sí, lo que es sí. Lo que ¿sabes? pasa es que siempre hay como reuniones de comunión, ¿no? Claro, Entre el director de foto y el de arte están en mucha comunión claro, yo en ese para aspecto, fíjate, montarlos, a mí los si sets. me cogís en hierro viejo, oye, Marto, queremos hacer encantado. ¿Quieres participar como guionista o como ayudante de guionista, cosas de estas? Yo seguramente diga que no, porque imagino porque me gusta dedicarme a lo mío, ¿no? Que es crear historias, personajes y tal. Pero oye, y que luego ellos con esta historia, con la base, pues que hagan con su parte de creatividad lo que crean conveniente. En ese aspecto. Claro, lo estoy poniendo fácil para que os dado cuenta, ¿no? Juanca. No, para mí la clave es el tiempo. Eh, Cuando escribo no pienso para nada en el audiovisual, ya he terminado la segunda, que es una continuación de esta primera, y en ningún momento he pensado en el audiovisual. Me interesa mucho el audiovisual para ganar el dinerito, para poner una buena suma ahí, como decía Mario, y comprar tiempo, para poder escribir mejor y más tranquilo, en mejores condiciones, la siguiente. Eh, Por eso mismo lo mío está puesto en manos de una agencia y que ellos empleen el tiempo en buscarlo y si lo consiguen, que se lleven su pico también, pero que a mí me dé tiempo y me permita comprar tiempo y esto es lo que me interesa del asunto. Desde el punto de vista literario me da igual y no me metería nunca. Eh, Veo muchas series y entiendo que son otra cosa, como decíamos antes, y creo que no me molestaría que fuera diferente o que la gente la interpretara de otra manera. Seguro. Sí. Quería ahondar en lo que ha dicho Marta, Pero- porque pues, yo he leído varias novelas tuyas y bueno, ya vas definiendo un estilo de hacer. Es que nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿eh? Bueno, de la primera vez. Entonces yo sí que tu manera de escribir es un poco como un pintor impresionista. Entonces, claro, da mucho juego a la interpretación. Porque en el buen sentido de la palabra te lo voy a decir, que es decir, escribes como a brochazo. O sea, en el sentido, ¡pam! 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 Luego, la clave del impresionismo es que digamos, en este caso el lector, pero en el sentido del pintor, mi mente hace la mezcla de los colores. El impresionista no va al detalle, no es un realista, no es Antonio López, ni hiperrealista. Entonces, claro, yo creo que tú desde el punto de vista que estás comentando, y estoy de acuerdo contigo, por supuesto, a ti te va a hacer menos daño que un director, una productora, que un lector haga su interpretación de la novela, porque tú nos pintas los cuadros, nos pintas las novelas como un pintor impresionista. Entonces nos das mucha libertad para que nosotros hagamos la mezcla. Si tú eres más realista y te centras mucho en describir los detalles y le metes mucha pasión en describir al personaje, en describir los ambientes, tal, cuando otro hace una interpretación, te sienta mejor. No sé si me he explicado lo que quiero decir. Claro, tú no te cebas mucho. Has dicho lo que yo quería decir, pero mucho mejor. Muy bien, teníamos una pregunta por aquí. ¿Cómo elegís el nombre de los personajes? Esto yo he tenido así como se con algunos escritores y nunca se lo pregunté de la parte interesante. Y luego a Marco, agradecerle que escriba el estilo de novela negra rural porque es muy poco cultivado en España. Hay muchos estilos, pero muy poca novela negra y dentro de la novela negra, pues muy poca novela rural. ¿Por qué hay en España menos de la deseable, menos novela rural de la deseable? En mi opinión, yo creo que me gustaría que hubieran más novelas del estilo tuyo. ¿Comienzo yo? Sí, ya que te ha hecho. Sí, pues yo creo que es algo cuantitativo, creo, ¿eh? No sé si esta es la expresión adecuada. O sea, que decirte que yo creo que el 80-90% de los escritores viven en ciudades. Viven en ciudades. Luego también se da la circunstancia de que casi todas las novelas que hemos leído, que al final es de lo que uno se nutre y va creando su imaginario, están escritas en ciudades, lo cual acompaña a que se siga esta dinámica, ¿no? Al final uno vuelvo a decir lo mismo de antes, es que uno, claro, al final escribe de lo que sabe. Yo me he tirado 22 años trabajando de guardia civil, nada más que de pueblo en pueblo, además todos pequeñitos. Entonces,
hablo de lo que sé, de lo que he vivido, de lo que yo entiendo que eso le va a llegar al lector. ¿Sabes? Toda la parte esta yo me acuerdo en La cordura del idiota, la carretera que va a los pantanos, en el Nacional 320. Es verdad que Ascuas no existe porque me tuve que inventar el pueblo porque era corrupción urbanística y me parecía doloroso poner un pueblo, ¿no? Aunque luego aclares que es ficticio, pero a ver, que luego tengo que ir con los chicos al pueblo allá a jugar al fútbol, ¿sabes? Me tengo que mover por allí, ¿sabes? Pero al final es que yo creo que uno habla quiero decirte que no es una elección que digas, no, es que yo quiero comprometerme con el entorno rural, no, son preguntas que te haces sobre todo al principio y eso es una rueda que se va poniendo en marcha. Al final te das cuenta de que no te hace falta para contar dramas o grandes dramas o historias criminales, esto no es privativo de las grandes ciudades, la puedes contar en poblaciones pequeñas, ¿no? Lo que hablamos antes de pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Es verdad que a lo mejor tiene sus complicaciones, ¿no? A lo mejor por ambientación o porque te da menos variedad de localizaciones. Pero bueno, calentándote un poquito la cabeza, yo creo que funciona bien, ¿sabes? Sí, eso tiene casi cada uno tiene una idiosincrasia, les doy muchas vueltas, pero no tiene que ver ni con la sonoridad ni con nada, es como que cada uno tenga una historia. Jean Ezequiel se llama así porque tiene una madre francesa, me apetecía caracterizarle con cosas que le dificultaran un poco la vida, pero que no fueran las típicas de todas las novelas que como crítico y periodista cultural he leído. Y se me ocurrió que el nombre podía ser una de ellas. Nadie sabe, la gente le llama Jan, Jean, da igual, pero nadie dice Jean. Y luego me gustan los nombres que no sabes cuándo empieza el nombre y acaba el apellido, cuándo empieza el apellido. Entonces Ezequiel era su apellido, pero esa era la idea del nombre del protagonista. Rodolphe Valls, que su mentora, su maestra periodística, es un homenaje a Rodolfo Walsh, el inventor del True Crime con Operación Masacre. Eulalia, que es su mujer, es el segundo nombre de mi mujer. Cada uno tiene su historia. Casi, no todos, pero... Y luego he usado una cosa que es muy divertida, que es la página del Instituto Nacional de Estadística de los nombres. No sé si la conocéis, pero metes un nombre, metes un apellido y te sale por porcentaje de dónde están, cuántos hay, qué edad media tienen y dónde están distribuidos geográficamente en España. Bueno, entonces, para que nadie me dijera, pues has hecho una novela de Segovia y los nombres de Segovia no salen por ningún lado. Pues también he usado en algunos casos de personajes más secundarios ese índice para poner nombres segovianos y apellidos. Oye, yo soy No lo sabía. Pero así ya... Y yo rompiéndome la cabeza, A vamos. ver, ¿qué nombre pongo? ¿No? ¿Qué nombre pongo? Pues oye, ¿puedo contar una anécdota de esto de los nombres? Que dices tú que con el nombre de tu mujer y tal. Pues yo te veo mucho cuidado con a quien matas en tu novela. Sí, no, nos reímos porque nos reímos al final de todo, ¿no? Pero yo voy a contar una anécdota. En La cordura del idiota, bueno, tú esto lo sabes, ¿no? Creo, Charo. Pues el personaje del triste, que aparece al principio de la novela, digamos que es el primer punto de giro, ¿no? El que le hace a Tony Trinidad pues arrancarse a investigar. Digamos que el triste es el loco oficial del pueblo. Bueno, en el pueblo hay muchos locos, ¿no? Pero Este es el más... este es el oficial del pueblo, ¿no? Y aparece el hombre muerto. El nombre del triste lo saqué de un compañero de trabajo que nosotros le decíamos el triste, que luego era un tío súper alegre, ¿no? Pero como estamos con la coña, el triste, pues el triste murió en la novela y a pocos meses murió. El triste. Joder, El triste, sí, te lo juro. creía que ibas a decir que se ofendió o algo. No, ha ido más allá. Sí. Ay, se muere. Y yo tenía la costumbre de muchos nombres. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Relay había un personaje que era el Gordo Luna. Y Gordo Luna son los apellidos de un compañero mío de trabajo, ¿sabes? Que se apellidaba Gordo Luna. Y me llamaba la atención y yo los utilizaba para... Claro, tenemos mucha variedad de apellidos y cosas de estas. Oye, pues de que pasó eso me dijeron que Nada, no. que verde la tenía segado. Y Que entonces no. ya no he vuelto, por lo menos son los que van muriendo en la novela, ya me los procuro inventármelos. Pues a mí me ha pasado al contrario. A raíz, segunda novela, estoy escribiendo la tercera. Tengo también un poemario publicado. Sí. Son 3 libros, 2 novelas. Estoy escribiendo la tercera novela y me pasa de que gente conocida, cercana, que me ha leído y que le gusta mi rollo y tal, y dice, ¿qué estás escribiendo? Pues mira, estoy escribiendo tal cual. Oye, ¿tú puedes matar a uno que se llame Vicente? Y es su ex. Y otro, un amiguete mío de... Tío, porque es verdad que en los personajes, bueno, en este caso no tiene tanta gracia. Yo mis personajes, los 3 principales,
al principio cuando lo explicaba, yo decía, pues A conoce a B, B tiene una relación con C, tal y cual. Entonces me quedé con eso y se llaman Alex, Bianca y Carlos, porque son ABC, ¿sabes? Entonces parece ahí. Pero luego, sin embargo, todos los secundarios siempre hago guiños. Siempre que hay un personaje que aparece y no tiene tal, pues o le pongo el apellido de una amiga mía que sé que cuando lo lea le va a hacer ilusión y tal. Y ahora hay uno que, pues esto, alguien que me pide que mate a su ex, que le ponga el nombre de su ex, pero una muerte sangrienta, chula. Y luego otro igual, otro que, oye, has mencionado, tengo un grupo de amigos de la infancia que nos criamos juntos y a dos de ellos los he mencionado, uno en una novela, otro en otra, y él dice, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Dice el otro, dice, pero al de chungo, ¿eh? Dice que no le manda a la mujer, no como a mí, claro, o sea, me dicen cada uno sus cosas y tal, y haces homenajes, pero esto también lo hago en las series, ¿eh? En La Casa de Papel yo recuerdo que cuando hablábamos de los rehenes, yo cuando me dejaban, porque no siempre me dejaban, yo decía, sí, hemos reconocido a fulanito, menganito, yo metía el nombre de mi madre, el de un amigo, el tal, pues son guiños que luego molan también, ¿no? Que estás en casa y dices, mira, joder, mi colega, ¿sabes? Y mola. Que se prepare Vicente. Claro, no. Bueno, Sí, y escucha, y hago caso, ¿eh? Cuando es así, digo, venga, va, ¿qué me cuesta a mí que se llame Alfonso o Vicente? Pues No. Vicente. Pero no es lo mismo, porque luego pasan cosas y te digo yo que te... No, tú estás ya... A mí me quedó pesar, oye, a mí me quedó pesar, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero te deja pensando, macho, ¿sabes? Así, Como si vais a 4 manos, los que vayan diciéndole a él, te los cargas tú. Esa es otra. no sé, o puedes buscarlo en la página de línea a ver a cuántos te puedes... Esto nos ha abierto aquí. Te puedes... Sí, pero me parece muy interesante eso, yo eso no lo... Bueno, yo donde no me he querido meter es en lo del chat GPT y todo esto todavía. No. O sea, esto a mí me lo han llegado a proponer y es como, entonces, ¿dónde está la gracia de escribir? Dice, no, pero es una herramienta. No se trata de que... No, una herramienta es esto. Una herramienta es esto. Que si estás bloqueado en cómo terminar una trama, tú lo metes ahí y te da varias opciones. Sí, bueno, Hostia puta, pero yo no se trata, yo no estoy manufacturando una novela. Yo la gracia de escribir es que yo no sé por dónde tirar y me voy a correr o me voy a comer o me voy a mirar por la ventana, como decías tú, y al final digo, pues lo voy a solucionar así. Si me quitas eso, me convierto en la oveja Dolly, ¿no? A repetir lo que he visto en el imaginario colectivo, ¿no? muy bien, pues es que estoy sufriendo un poco por Juan Carlos, que tiene que volver. Sí, tenemos que firmar. Bueno, daros las gracias, leerles, como dice Marto en su presentación, pasen y lean, por favor. Y nada, pues muchísimas gracias y os pido un aplauso para ellos.